Saludos, mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo. Que el Señor le bendiga y le guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efraín, predicador cristiano católico. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy jueves 28 de septiembre de 2023 a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a que juntos nos nutramos, nos alimentemos con la palabra del Señor. Allá en Mateo 4:4 el Señor nos dice claramente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero, en el caminar de nuestra vida, nos dice Salmo 119, versículo 105. Hoy vamos a meditar el Santo Evangelio según San Lucas, capítulos 9, del versículo 7 al 9. Vamos a empezar en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El virrey Herodes se enteró de todo lo que estaba ocurriendo y no sabía qué pensar, porque unos decían, es Juan que ha resucitado de entre los muertos, y otros es Elías que ha reaparecido, y otros es alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero Herodes se decía, a Juan le hice cortar la cabeza. ¿Quién es este entonces? Este del cual me cuentan cosas tan raras y tenía ganas de verlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a que nos nutramos con la palabra del Señor. Pidámosle juntos al Espíritu Santo que nos ilumine para que podamos entender la palabra de Dios, como dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios que es en realidad. Repitan conmigo, Santo y Divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda duda, todo miedo, todo temor, toda indiferencia, toda pereza espiritual, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del lugar en el mundo que ustedes se encuentran. Gracias por estar presentes en la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, jueves 28 de septiembre de 2023. Hoy estamos meditando San Lucas capítulo 9 del versículo 7 al 9, donde el virrey Herodes se llega a enterar de lo que está sucediendo con nuestro Señor Jesucristo, se entera de los milagros que Él está haciendo, como nos dice por allá en Mateo 11, del versículo 4 en adelante. Los ciegos ven, los cojos andan, los muertos resucitan, los paralíticos quedan bien. Y Herodes se entera de esto. Y él se pregunta, ¿quién será él? Y él supone por un momento que es Juan el Bautista. A él le dicen unas personas que es Elías, otro que es un antiguo de los profetas, pero él en su interior piensa que es Juan el Bautista. Tiene ese pensar desde su corazón. ¿Y por qué pensará que es Juan el Bautista? Él mismo dice, porque yo lo mandé a decapitar y cortar la cabeza. Si ustedes recuerdan por allá en Mateo 14, del versículo 1 en adelante, cuando encontramos que Juan Bautista, un profeta de Dios, la voz que clama en el desierto, lo que nos dice Isaías, que preparen los caminos, enderecen los caminos. Y ese es el trabajo de un profeta, anunciar la palabra del Señor. En el Evangelio de ayer veíamos, por ejemplo, terminamos leyendo Ezequiel capítulo 2, pueden ustedes leer del 1 al 6, donde el profeta de Dios tiene que anunciar la palabra del Señor. Y dice el Señor, te escuchen o no te escuchen, anuncia. Y dice, así te amenacen, no te quieren escuchar, tú anuncia la palabra de Dios. Y eso exactamente era lo que Juan Bautista hacía. Un gran ejemplo para nosotros de anunciar la palabra del Señor, como San Pablo nos dirá ya en 1 Corintios capítulo 4, del versículo 1 al 2, que anunciemos la palabra del Señor.
y nos da 4 características. Una, sin desanimarnos. Así nos hablen, así no quieran escuchar, no nos desanimamos. Otra característica, sin falsa vergüenza. A veces tenemos vergüenza de hablar de Dios, pero no tenemos vergüenza de hablar chismoserías, calumnias, mentiras, pero de Dios sí tenemos de hablar, tenemos a veces vergüenza de hablar. Y dice San Pablo que es otra característica para nosotros de predicar el Evangelio sin falsa vergüenza. Otra, sin rodeos, porque a veces no vamos directamente a lo que debe de ser. Gastamos el tiempo en dando rodeos y vueltas y vueltas y vueltas y no lo que tiene que ser. Y cuarto, sin desvirtuar la palabra del Señor, sin agregar nada o sin quitar nada a lo que nos dice la palabra del Señor, que es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos llega hasta los tuétanos, que no hay nada ni nadie que a ella pueda resistirse, nos dice en Hebreos capítulo 4, versículos 12 y 13. Entonces, ese profeta, Juan Bautista, él predica la palabra del Señor hasta incluso dar su vida por él. Y de hecho, todos los profetas han muerto de una manera muy violenta. Muchos de ellos han muerto de una manera muy violenta. Por ejemplo, Jeremías capítulo 38, versículo 4, cuando Jeremías les predica a los hombres que no vayan a la guerra, que no sigan matando sus adversarios, que dicen, este Jeremías, él está desanimando a las personas, a este Jeremías hay que matarlo. Y así mueren muchos de los profetas. Y entonces, Herodes está pensando, es Juan Bautista. ¿Y qué había sucedido entre Juan y Herodes? Por ejemplo, vamos a recordar, Herodes se había metido con Herodías, la mujer de su hermano Filipo, o sea, se metió con su cuñada. Y se casó con su cuñado, cometiendo pecado de adulterio. El profeta de Dios, Juan, viene y dice, la ley a ti no te permite que cometas adulterio. Cometer adulterio es pecado. Y por eso Herodes lo mandó a encadenar, lo mandó a encerrar. Igual que pasa con este obispo en Nicaragua. Como el Señor allá en Nicaragua, cuando él le habla la verdad a los gobernantes, ¿qué hacen con él? Le manda a encerrar a la cárcel, igualito que Herodes. Ahí tenemos a un Herodes puro, gobernante de Nicaragua, por ejemplo. Entonces Herodes lo manda a decapitar, a cortar la cabeza. ¿Por qué? Porque Juan anunciaba la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque a Juan no le daba miedo de anunciar la palabra del Señor. Y él hacía caso a lo que Dios dice. Te escuchen o no te escuchen, tú anuncia el Evangelio. Lo que nos dirá ahí en Ezequiel capítulo 2 del versículo 5 al 7. Que tenemos que siempre anunciar la palabra del Señor. Y ahí está el trabajo de todos nosotros que hemos sido bautizados. Cuando nos bautiza, ¿recuerdan? Cuando ustedes han visto a un niño bautizar, que dice, sacerdote, te consagro para que seas sacerdote, profeta y rey. O sea, sacerdote común de los fieles, no ministerial. Sacerdote común de los fieles, profeta, porque todos estamos llamados a anunciar la palabra del Señor, obviamente siempre permaneciendo en la una y única iglesia que Jesucristo fundó, en comunión con el Papa, los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. Entonces, por eso es profeta y rey, porque tenemos que dar cada quien cuenta de nuestra vida. Dios nos va a pedir cuenta de todo lo que hagamos con nuestra vida, muy importante. Entonces, ahí está el gran ejemplo de Juan, que él no tenía miedo, él no tenía vergüenza, él no desvirtuaba la palabra, él no se desanimaba, aunque a él, hasta que él dio su vida por el Evangelio de Jesucristo. Alguien dirá, pero ¿qué sucede si a alguien le toca dar la vida por el Evangelio de Jesucristo? Ahí se muere. No. Apocalipsis 6:9 dice que los que fueron decapitados, los que dieron su vida por el Evangelio, están en el cielo vivos y disfrutando de la gloria de Dios, del premio eterno que nos espera a ustedes y a mí si nosotros cumplimos la voluntad del Señor. Mis amados hermanos y hermanas, hoy tenemos a Juan, un gran ejemplo de profeta para nosotros. También ser profetas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestras comunidades. Eso de ser profeta no es fácil. El profeta se mete en muchos ambientes. Ahí cuando se levanta muchos
muchos, los que no creen en Jesucristo, muchos enemigos. Pero aquí va una cosa, lo que dice Gálatas capítulo 1, versículo 10. Si hago lo que los hombres quieren, entonces ya no sería yo un siervo de Dios. Si por ejemplo, veo que hay homosexuales y no les predico, por hacerme amigo de ellos, porque no se enojen. Si veo que hay personas que viven arrejuntados sin ser casados por la iglesia y no les digo que están en pecado, porque de repente se vaya a enojar, de repente no quiero que sean mis enemigos. Porque si hay personas que se dan al vicio del trago, de la droga, del traficante de personas, a la prostitución, y no les predico que eso está mal. ¿Por qué? Porque a veces tengo miedo. Entonces, San Pablo es claro, dice, Gálatas 1:10, si o soy amigo de Dios o soy amigo de los hombres. Pero si quiero ser amigo de los hombres, hacer lo que ellos quieren, hablar lo que a ellos les gusta, aunque no sea la palabra de Dios, si yo me hago amigo de ellos, entonces ya no sería siervo de Dios. Y ustedes y yo estamos llamados a ser siervos de Dios. Nos escuchen o no nos escuchen, tenemos siempre que anunciar la buena noticia del reino de los cielos, que eso es lo que tenemos que hacer para que se cumpla lo que dice en 1 Timoteo 2:4, que Dios quiere que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Pero ¿cómo van a llegar al conocimiento de la verdad si usted, mi hermana, mi hermano y yo no nos alimentamos de la palabra del Señor y no les predicamos? ¿Cómo? Muy importante. Empecemos por nuestro hogar, empecemos por nuestra familia, por nuestros familiares. Y termino con esta, en la primera carta a Timoteo capítulo 5, versículo 8, dice: cualquiera que descuide a los suyos, especialmente a los familiares de su casa, es peor que aquel que ha renegado de la fe, o sea, alejado de la fe. Muy importante. Hay que empezar la predicación, primero predicándonos a nosotros mismos, predicando a nuestros familiares y luego a todas las personas, sin excepción de nadie. Porque Dios no tiene excepción de nadie. Él se ha fijado en ti y en mí, aunque somos pobres pecadores y siervos inútiles. Pero hagamos la voluntad del Señor para que, aunque pecadores, aunque siervos inútiles, nos esforcemos por cumplir lo que es la voluntad del Señor y de esa manera alcanzar el reino de los cielos. Amén. Lucas 17:10, que dice ahí: somos siervos inútiles, pero hemos hecho lo que teníamos que hacer, para decirle así al Señor al fin de nuestras vidas, cuando nos toque estar en su santa presencia. Que la palabra del Señor habite en ustedes y en mí con su plenitud, con su totalidad, y todo lo que hagamos sea para la gloria y el nombre del Señor. Como dicen Colosenses 3, del versículo 16 al 17. Un abrazo bien grande para todos. Los amo en el amor de Jesucristo, como dice allá en 1 Corintios 16, 24. Denle suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. Y gracias a los que me dan a compartir por ayudarme a llevar la buena noticia a más personas. Los quiero mucho. Número 624. Que el Señor les bendiga y les guarde.